Saludos, soy el gran maestro Miguel Illescas y voy a comentar para todos ustedes la partida del día en la sexta ronda del torneo de San Luis. La elegida ha sido el duelo entre Wesley So y Karu Nakamura, que ha arrancado con una variante muy teórica de la defensa india de rey. Duelo teórico a la vista porque el filipino con blancas ha entrado varias veces en esta peligrosa línea del ataque yugoslavo, ahora lo verán, y Nakamura es un reconocido experto en el manejo de las piezas negras, como digo, en esta aguda variante de la defensa india de rey. Otros resultados importantes de la jornada han sido las tablas en la mesa 1 entre Carlsen y Aronian. Aronian tenía blancas, ha jugado muy sólido, una apertura inglesa, ha sido una partida tranquila que ha derivado en una posición más o menos equilibrada y poco después una liquidación masiva que ha llevado a las tablas en 32 movimientos. También ha sido tablas la partida entre Giri y Anand. En ese caso, el jugador holandés, el más joven, estaba dominando, parecía que tenía cierta iniciativa, pero ha reaccionado bien Vichy y ha neutralizado poco a poco la ventaja hasta llegar a un final de alfiles de diferente color que era totalmente tablas. Las otras tres partidas han sido definidas. La más interesante, sin duda, la Grischuk-Caruana. Bueno, aparte de la que estamos comentando, quiero decir, porque Wesley So Nakamura ya verán que ha sido todo un espectáculo. Pero, como digo, Grischuk-Caruana ha sido muy interesante. Caruana entregó una pieza con mucha valentía en la apertura, parecía que la tenía bien, pero poco a poco Grischuk jugó con inteligencia y fue llevando el agua a su molino hasta acabar en una posición abierta donde los peones de compensación de Caruana no valían la pieza. Ganó el ruso muy bien, buena partida de Grischuk. Y el otro duelo que sí ha afectado a la cabeza de la tabla porque Bachela Graf ha derrotado a Topalov en una berlinesa, en un finalito. No sabemos muy bien por qué Topalov eligió ese final que parece que no pega con su estilo, como bien decían en el chat. Y cayó derrotado el búlgaro, 2 derrotas consecutivas que le alejan de la cabeza, le dejan con 3 de 6. Y la cabeza, pues ocupada por Carlsen y Aronian con 4 de 6, con algunos perseguidores con 3,5. Ahora veremos uno de ellos, porque esta partida So Nakamura, como digo, ha sido espectacular. Fíjense, una variante crítica de la India de rey. Esta alfile 3, que es casi una provocación, diría, lo jugó Korchnoi un tiempo. Permite a las negras montar el ataque típico con ganancia de tiempo, pero claro, el alfil en F2 está muy bien, tanto en defensa, a veces va H4 después de G4, como en ataque. Sin embargo, claro, permite la ganancia de varios tiempos, algo que se considera extremadamente peligroso. Wesley So jugaba muy rápido, no había gastado absolutamente nada de tiempo. Aquí el filipino, ahora americano, pues apenas había gastado un minuto. Nakamura iba también muy, muy veloz, ambos como diciendo, bueno, yo sé más que tú. Veremos porque después de caballo de 3, que no es una jugada tan habitual, lo normal es torre C1. Hay muchos precedentes con torre C1, no tantos con caballo de 3. De hecho, con torre C1 había precedentes incluso de estos propios protagonistas, porque Nakamura había jugado con negras contra Anish Giri, una partida que ganó el americano en Reggio Emilia en el año 2011, y también Wesley So con torre C1 tenía un par de partidas recientes del año 2014, 2 victorias, una contra Daniele Boccaturo en Italia en un torneo en Bérgamo y otra en Holanda en el clásico de Wijk-aan-Zee, donde el filipino derrotó a Luc Van Welly, un especialista en la India de rey, en una dura partida. Por tanto, el duelo teórico estaba servido y Wesley So con caballo de 3 le sorprende a Nakamura, aunque el americano tenía alguna experiencia previa también en esa posición, como veremos. La jugada caballo de 3 a mí personalmente me parece poco acertada. No me gusta, me parece que es un error, porque fijémonos que en esta variante, después de torre C1, si las negras quieren preparar el avance G4, necesitan jugar caballo F6, después de lo cual el blanco puede jugar C5 y el caballo no está claro que acabe yendo a D3, no está tan claro. Podría a lo mejor hacer alguna labor defensiva en el flanco de rey. Después de la jugada caballo de 3 se define muy pronto la posición del caballo. Nakamura continuó con caballo G6 y después de C5 caballo F6. Esta posición ya se había dado varias veces. Las blancas siempre continúan con torre C1 y el negro responde con la temática torre F7 que defiende la segunda línea
y deja la casilla F8 libre al alfil, del modo que los amantes de la India de Rey conocen bien. Se ha jugado montones de veces este plan. La torre también queda lista para incorporarse al ataque por G7. Algún día, cuando las negras rompan el G4, esa torre podría desarrollar una labor ofensiva importante en la columna G. Bien, este chico jugó rapidísimo C5 y toda la variante, incluso después de torre F7, al toque en solo 5 segundos, fíjense bien el dato, 5 segundos, Wesley So es lo que tardó en jugar rey H1. Clarísimamente estaba diciéndole el filipino a Nakamura: querido, me he preparado mejor que tú, rey H1, jugada preparada en casa y apartándose de la partida Meyer-Nakamura, porque Hikaru había tenido esta posición con negras, una partida que hizo tablas larguísima contra el alemán Meyer en 150 jugadas. En aquella ocasión el blanco jugó a 4, es una jugada típica, tratando de llevar el ataque a la bayoneta con este peón, pero hoy ha preferido Wesley el movimiento profiláctico rey H1, que aunque no muy habitual, porque ya hay pocas partidas en la base de datos con ello, pero sí que había sido practicado por gente de alto nivel. Por ejemplo, Alexei Shirov, que tenía 2 partidas, una en el año 2009 contra Radiabov, tablas en Bakú, en 80 jugadas, y una victoria más reciente frente a Etienne Bacrot en un torneo disputado en Bilbao en el año 2014. Partida que ganó Alexei con blancas en 51 movimientos, y que es la más parecida a lo que ha sucedido hoy, porque la jugada rey H1 profiláctica es evidente que está anticipando la ruptura G4, el blanco, y el rey se aparta de algún modo al lugar más seguro, al rincón, donde espera resistir la embestida de las piezas enemigas. En esas partidas de Shirov, las negras, en una de ellas jugaron alfil F8, el plan típico, pero hoy Naka ha ido más directo al grano, H5 ya preparando G4. Las negras están listas para efectuar la ruptura temática en el flanco de rey. Y aquí Nakamura no gastó mucho tiempo en ese movimiento, apenas 3 minutos, pero de nuevo su rival al toque, 6 segundos, para peón por D6. Sinceramente, todo lo que está haciendo el blanco, yo alguna vez creo haberlo estudiado. Y siempre llego a la conclusión de que no es bueno. Entonces no sabemos por qué. Seguía jugando al toque. Caballo B5. Fíjense que el módulo de análisis que está conectado en la página oficial ahora da 1.20 para las blancas. Cuando los entrenadores sabemos que en esta variante, concretamente en esta variante de la India de Rey, lo que dice el módulo de análisis no tiene importancia, no tiene valor, porque no entiende. Sí, ya sé que parece extraño hoy en día que las máquinas ya son casi Dios, pero no entiende el enorme potencial de ataque de las negras. No lo acaba de valorar en su justa medida, y por eso ve la columna abierta, ve que las blancas están a punto de ganar un peón en muchas líneas y valora la posición como muy favorable al primer jugador. Quizá Wesley So se dejó influir por eso, porque todavía aquí caballo B5 tardó 4 segundos en hacerla. Estaba claramente dentro de su preparación. Nakamura se tomó bastante tiempo aquí, casi 15 minutos, un cuarto de hora, para contestar con la normal A6. Estuvo seguramente considerando ya la posibilidad de entregar el peón. Podía haber jugado G4, con idea de, si caballo por A7, seguir aquí con algún tipo de ataque. Aquí se vería, por ejemplo, la diferencia con G3, que ahora las blancas tendrían tiempo quizá de tomar en C8. Porque G por F2 no es jaque, con lo cual es una de las ideas detrás de este rey H1 de Shirov. Lo cierto es que Naka, creo yo, que jugó muy bien la lógica A6, y aquí Wesley So tardó 6 segundos en mover, por tanto seguía absolutamente jugando a la velocidad del rayo. Parecería que quería jugar caballo A7, pero el caballo ahí quedaría atrapado. Las negras podrían jugar tranquilamente alfil D7, y luego costaría mucho justificar la situación de ese caballo ahí. Por eso Wesley jugó caballo A3, que a mí personalmente me gusta menos que caballo C3. Me gustaría más caballo C3 para caballo A4, dentro de que no acabo de compartir la estrategia del blanco, pero es que el caballo en A3, veremos qué magistral jugada
por parte de Nakamura, que tardó 2 minutos solo en hacerla porque es bastante temática. B5, con tranquilidad y sangre fría. Lo importante era dejar este caballo fuera de juego. Las blancas, obviamente, querían jugar caballo C4. De ahí la respuesta de las negras, B5. Y eso sí, es verdad, ha dejado débil la casilla C6, que pronto las blancas van a utilizar para penetrar en el flanco de dama. De todos modos, aquí, bueno, es importante señalar, por ejemplo, que la jugada caballo B4, que parece fuerte para entrar en C6, resulta que cuando el caballo entra en C6 no hace absolutamente nada. De hecho, bloquea el ataque blanco en la columna abierta y las negras pueden proseguir tranquilamente su ataque en el flanco de rey. Por eso ha entrado con la torre Wesley So, pero, sinceramente, entre jugadores clásicos como puedo ser yo, sabemos, desde hace tiempo sabemos que cuando pasa esto, que los peones quedan a 6B5 contra caballo en A3 y el blanco queda con caballo en T3 y el negro ya imparable va a venir G4, sabemos que esto es ventaja negra, porque lo hemos mamado, lo hemos estudiado, pero claro, tú pones el módulo de análisis y en la página oficial podemos ver cómo todavía valora esta posición como 0,80 para las blancas. Pero querido módulo de análisis, no tienes ni idea, vamos, porque el ataque negro es fenomenal, como Nakamura se va a encargar de demostrar en esta partida. Por tanto, yo creo que hoy Wesley So va a haber aprendido una importante lección sobre el ajedrez clásico y los fundamentos del juego posicional en la India de rey. Ha jugado torre C6, me parece que os estoy ya chafando el resultado, porque ya estáis intuyendo lo que va a pasar, ¿no? El ataque negro se pone en marcha con G4, blanco de momento no amenaza nada, y vemos que para las blancas es muy difícil, con su caballo fuera, crear amenazas en el flanco de dama. No puede realmente atacar ni un peón. El ataque negro se ha puesto en marcha, el blanco jugó dama C2, y ahora me sorprendió ligeramente la jugada de Nakamura, pero la verdad que, visto cómo fue todo luego, pues hay que aplaudir el toque de pelota del americano, de Hikaru. Dama F8 jugó, yo pensaba que había que jugar alfil F8, pero en ese caso luego se ve que las blancas logran penetrar con éxito en el flanco de dama. Él jugó dama F8, pronto veremos su idea. Gastó 9 minutos Nakamura. Aquí ya estaba pensando bastante Wesley So, con lo cual yo aquí ya supe que las cosas no le iban a ir bien a Wesley, porque realmente el negro ha hecho todas las normales, el avance G4, torre F7. Por tanto, ¿qué has preparado? ¿En qué consistía su preparación? Para mí es un misterio. Sencillamente creo que se conformó con saber que en la jugada 20 el módulo le daba 0,80 a favor. Pero eso demuestra muy poco conocimiento de lo que es esta variante yugoslava del ataque de la India de rey. Una línea que hay que tener una brújula muy, muy fina para saber cuándo el blanco está funcionando su ataque en el flanco de dama y va a llegar antes. Eso es una carrera contra el reloj. El ataque negro es ganador, te pongas como te pongas, porque tiene una cuña con ventaja de espacio, con una acumulación enorme de piezas. Por tanto, el ataque negro es irresistible. Es imposible defenderse de ese ataque. La única esperanza es triunfar en el contraataque en el flanco de dama, llegar antes. Eso es lo que intentó Wesley So. Aquí pensó 15 minutos para triplicar en la columna, amenaza ya la obvia torre por C8, contesta de forma igualmente obvia Nakamura, alfil D7, torre C7, y aquí es cuando Nakamura se paró un poquito a pensar, bueno, gastó 4 minutos en su siguiente jugada, pero aquí es cuando yo entendí, todavía con más claridad si cabe, que la partida está estratégicamente ganada por las negras, porque fíjense que las piezas blancas no amenazan nada. Tiene todo el ejército atacando el flanco de dama y ni siquiera es capaz de comer un solo peón. Por tanto, me pareció que algo estaba yendo francamente mal para Wesley So, porque muy pronto las negras van a empezar a amenazar cosas. De hecho, aquí yo ya pensaba que H4 era una jugada fuerte con idea de H3. Realmente no veía muy buenas respuestas para las blancas.
La jugada de Naka tampoco es mala, alfil H6, como veremos, con bastante veneno también. Aquí ya yo creo que Wesley se empezó a sentir incómodo, gastó 26 minutos en su siguiente movimiento para jugar alfil E1. Pobre movimiento, profiláctico, preventivo, anticipándose a la jugada G3 de las negras, que estaba ya en el aire. También H4 seguía siendo muy atractivo, el avance H4, H3. Pero pronto veremos que Wesley So tenía previsto replicar a H4, la jugada obvia, con F por G4. Así siguió la partida. Seguramente, bueno, pensaba que tenía opciones aquí. En caso de caballo por E4, pues quizá planeaba algún torre por D7. Quizá también en caso de alfil por G4 podía cambiar torres, luego cambiar alfiles y luego entrar con la dama en C7. Pero verán la respuesta de Nakamura, un experto en la India de rey, fantástica la jugada de Naka F3, abre la diagonal al alfil, parece que quiere comer la torre, pero no. La respuesta, peón por F3, y ahora la réplica magistral, sinceramente, magistral de Nakamura, caballo por E4. Gastó bastante tiempo Naka para todo esto, 13 minutos en H4, 11 en F3, pero ya con gran confianza jugó caballo por E4 en este movimiento 26. Empezaban los relojes a equilibrarse porque Wesley So ya su siguiente jugada fue realmente agónica. Agónica. Estuvo pensando mucho rato aquí. El filipino 30 minutos gastó. Lo normal sería peón por E4, ¿verdad? La primera jugada que habría que analizar, ¿no? ¿Por qué me dan una pieza entera? ¿Son ustedes capaces de adivinar las intenciones de Nakamura? La verdad que hoy ha hecho una demostración de poder táctico el americano, brutal, espectacular. En caso de F por E4, lo que hubiera seguido, ya lo han adivinado, efectivamente, torre F1 jaque habría seguido. No se puede tomar la torre porque es mate, hay que jugar rey G2. Y aquí Nakamura tenía, sin lugar a dudas, prevista la respuesta única, potentísima, alfil E3. Brutal. Las blancas tendrían que seguir de modo forzado con torre D7. Y el remate negro, único pero espectacular, con dos piezas de menos, H3 jaque. Por cierto, no he dicho que aquí en caso de alfil por F1 sigue H3 y a rey por H3 mate en pocas jugadas, ¿verdad? Con la entrada de la dama al ataque. Dama F3 jaque, alfil G3 y alfil por G4 jaque mate. Por eso el análisis de F por E4, torre D7, rey G2, perdón, torre F1, rey G2, alfil E3, nos habíamos quedado en torre por D7. La táctica es fantástica, seguiría H3 para las negras, para quitar esa casilla al rey blanco, porque ahora seguiría el jaque en H6. Parece que todavía se podrían salvar las blancas con rey G2, pero no es verdad, porque ahora ya entra torre G1 y torre F8 y se acabó la resistencia. Es mate ya imparable. Una bonita variante que, sin lugar a dudas, Nakamura había analizado cuando entrega su caballo en E4. Pero el americano también tuvo que analizar una jugada mucho más peligrosa, torre por D7. Seguro que Wesley So la estuvo considerando. No sabemos qué es lo que le hizo dudar, porque el orden que eligió torre D1 es extraño. Torre D7 era más forzada. Aquí, si las negras tomaban torre por D7, el blanco queda mejor. Con estos cambios, hubiera quedado las blancas con 3 piezas y un peón a cambio de 2 torres. Esto es bien sabido que normalmente valen más 3 piezas que 2 torres, especialmente si son pareja de alfiles, y además si encima le acompaña un peón. Esto indiscutiblemente es ventaja blanca. Pero, ¿qué pensaba jugar Nakamura torre D7? Pues, de nuevo, torre por F3. Esa era la idea del americano. Bueno, el otro también es americano, por cierto. Los dos juegan bajo bandera americana.
aunque Wesley So de forma más reciente tras su adoptar esa bandera siendo él filipino de nacimiento. Después de torre F3, ahora, si las negras entran con la dama, ganan fácil. Después del jaque, dama F3 y rey G1 ganan muy fácilmente alfil C1. Caballo F4, es mate imparable por todas partes. Y dama G2 tampoco es de ayuda porque seguiría dama por D3. Aquí en el chat, en ICC, comentábamos que después de torre C7 se ve la inutilidad. Dos torres, nunca han sido tan inútiles dos torres en séptima. Y fíjense, dos caballos en quinta, como realmente la dama blanca no es capaz de aguantar las amenazas de mate. Dama C2 llegaría ya, dama F1 mate. Por tanto, realmente después de torre D7, torre F3, el blanco tenía que ensayar algo distinto. Podía ensayar quizá caballo F2. Observen que hay un rayos X aquí, peligrosísimo. Por suerte, Naka tenía torre por F2. Hay muchas variantes, pero por ejemplo analizamos alfil por F2, caballo F2. Esto era una de las líneas críticas. Y seguramente aquí Nakamura vio la jugada E4, que le deja con ventaja. Calidad de menos, pero un ataque fantástico. Ahí lo ven. Después de alfil E3. Aunque habría sido realmente interesante ver aquí cómo seguía la batalla. Pero bueno, Wesley So no ofreció apenas resistencia. Fíjense la jugada que hizo, torre D1. Nakamura, por supuesto, entró en F3, tomó en D7. Hubiera sido más interesante torre D7 primero. A ver si Naka acertaba con torre F3. De lo cual yo no tengo duda. Y ahora, sencillamente, Nakamura lo había visto todo. Me sorprendió, me maravilló. Después de haber pensado un ratito, torre por F3, luego lo rápido y bien que jugó, lo había visto todo, jugó con una autoridad enorme y llevó la partida hasta el mate. Observen el espectáculo porque realmente es fantástica la solvencia, la rapidez con la que jugó todo esto. La jugada alfil E3 apenas gastó 3 minutos. Nakamura tenía media hora en el reloj, su rival estaba cada vez con menos tiempo, no tenía apuro. Pero bueno, tenía la posición realmente apurada. Ahora, observen, se incorpora una nueva pieza al ataque. Después de alfil E3 hay varias opciones, varias preguntas. ¿Qué pasa si alfil por F1? Pues el problema siempre es la jugada H3. La jugada H3 después de rey por, dama jaque y caballo mate. Empezamos a vislumbrar los mates que se ciernen sobre el rey blanco. Por tanto, alfil por F1 no vale. H3 la pensé ligeramente para tener evitar el H3 enemigo, pero ahí, por ejemplo, caballo F4 jaque es tremenda. Si toma rey F1 viene un mate rápido con caballo por D3, caballo por E1. Ahí se ven las variantes de mate, no son únicas, hay otras, Realmente espectacular el ataque negro. Y también después de caballo F4, si caballo por F4, sigue torre G1 y mate en pocas jugadas, como se puede ver ahí. Bien, estaba ya todo el pescado vendido, sabíamos lo que iba a suceder, pero Wesley So quemó el último cartucho, alfil G3, esperando a ver si las blancas toman en D1 y toman en G3. Bueno, se iguala el material, pero quizá el blanco puede soñar todavía aquí con salvar la partida. Se complica un poco la cosa, el rey blanco toma aire, pero Nakamura, ¿saben lo que hizo? Jugó al toque, casi al toque, 1 minuto 56 para la jugada decisiva, H por G3, tranquilo, le vuelve a dar la torre. Dice, no, esa torre es para ti. Y pronto veremos que la otra también. Jugará un papel definitivo la torre de A8 en el remate bonito, ya recreándose Hikaru Nakamura, porque fíjense que ahora ya la respuesta es obligada. Si ahora H por G3 sigue torre F2 y mate en pocas, hay que eliminar a la torre de F1, el blanco tomó y siguió mate forzado. Jaque, todas las jugadas ahora son prácticamente forzadas. Dama H6, 6, amenaza mate por todas partes.
Intenta escapar el rey blanco, pero pronto será conducido al patíbulo por una serie de precisas jugadas. Aquí pretendía darle mate sencillamente con dama h3, no se puede parar y solamente se le ocurrió al bueno de Wesley jugar caballo f2, que es una locura ya, porque el rey fue conducido inexorablemente al mate y elegantemente rematado con ese segundo sacrificio de torre para que el rey blanco se ponga para la foto, y ahí recibió mate en la jugada 39, llevado a territorio enemigo con 2 torres de ventaja que poco sirvieron a la causa blanca. Ha sido una partida espectacular. Hikaru Nakamura se pone a solo medio punto de los líderes y además con posibilidades, porque va a enfrentar seguidos a Aronian y a Carlsen, los 2 punteros, y por tanto Hikaru Nakamura se convierte en el tercer hombre y quizá en el árbitro del resultado decisivo de este torneo de San Luis. No se lo pierdan, aquí estamos disfrutando siempre del ajedrez en Internet Chess Club. Este ha sido el resumen del gran maestro Miguel Illescas para todos los socios y amigos de Internet Chess Club y Ajedrez 21. Hasta pronto.